Bueno, jóvenes, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a en- hacer otro enfoque con respecto a lo que son las integrales de línea. Y es importante que lo que vimos con respecto a las integrales de trayectoria, ¿sí? O integrales de línea del primer tipo, lo que vamos a ver son integrales de línea o integrales de línea del segundo tipo. Dependiendo cómo lo queramos interpretar, la interpretación no es exactamente lo relevante es en sí el concepto, que se entienda. El nombre que le demos al concepto es lo de menos. ¿Qué es una integral de línea? Bueno, pues les voy a introducir un poquito algo que pues les puede llamar la atención, ¿no? Pero que no es de este curso, por supuesto. Es un gráfico, ¿sí? Este es el gráfico del Bitcoin. ¿Qué tiene que ver el gráfico del Bitcoin? Déjenme compartirles pantalla. ¿Qué tiene que ver el gráfico del Bitcoin con la integral con la integral de línea? Pues en apariencia puede que no tenga nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, solamente estoy viendo una línea que sube y baja para un lado. Si la contraemos un poco más, pues podemos ver que sube por acá y se viene corriendo, y luego sube, y luego baja, sube y ahorita va subiendo, ¿no? Pero ¿esto qué? O sea, ¿cómo poder entender un gráfico de este tipo? Lógicamente necesitamos entender el contexto en el cual se está moviendo el gráfico, ¿sí? Que tiene que ver con las leyes de la oferta y la demanda, ¿sí? Porque se ha convertido en un producto financiero que trabajan tanto grandes fondos de ¿cómo le llaman? Fondos de inversión, ¿sí? No se usa para el comercio, más que para, o sea, me refiero a que se use como moneda de uso corriente, no es una moneda de uso corriente, es un activo que tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus detractores, pero bueno, independientemente de eso, lo que me puede interesar aquí en el movimiento del precio, ¿sí? Que es lo que estoy viendo. El gráfico lo que me señala es el movimiento del precio que está de este lado en el tiempo, ¿sí? Es una cosa en R2. Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues en apariencia no mucho, pero sí podemos hacer una interpretación de esto si añadimos algunos detalles. Por ejemplo, si yo cambio la gráfica a este tipo. Sí, esta gráfica ya me da cierta información porque puedo observar las barras en verde y en rojo. Las barras en verde me dicen que va subiendo, las barras en rojo es que hubo una bajada en ese momento, ¿sí? Y así me puedo seguir, ¿no? Pero esto no me da toda la información. Tengo que añadir un poco más de información, como qué. Pues lo que me indicaría también otra cosa que se correlaciona con el movimiento del precio. ¿Sí? Esta no es una clase de finanzas, eso se los advierto desde ahorita. Pero eh, es algo relacionado con esto para que ustedes se den cuenta que podemos de alguna manera hacer una asociación entre las matemáticas y este tipo de objetos, ¿no? Entonces voy a añadir esto. Dejen quitar los dibujos. Eso es, ahí está. Me quedo con los puros indicadores. ¿Y esto qué me muestra? Bueno, lo que me muestra por abajo es el volumen. ¿Qué es el volumen en los mercados? El volumen es la cantidad de operaciones que se realizaron
¿sí? Durante una sesión o durante una hora, durante 15 minutos, porque es lo que tengo aquí, 1 minuto, 3 minutos. Puedo cambiar el gráfico a 15 minutos, puedo cambiar el gráfico a un mes, ¿sí? A meses. Entonces varía, puedo variarlo, ¿no? Entonces me lo voy a poner en 4 horas para que observemos. ¿Y cuál es la correlación? Bueno, algo que me interesa aquí es que el volumen, de alguna manera, lo que me indica es la cantidad de transacciones que se realizaron y cómo impulsó eso el precio, ¿sí? En este caso, pues se dio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí puedo ver una barra muy grande. Aquí también puedo ver barras grandes, ¿sí? Y aquí puedo ver estas que se llaman velas. Esta vela de aquí, esta vela es muy grande, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de transacciones, en teoría, ¿sí? Así de un aspecto muy simple, eh, podemos pensar que va a ser el tamaño de la vela, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la trayectoria que recorre el precio de aquí hasta acá, ¿sí? Está dado por una fuerza que está inducido por la cantidad de transacciones que se realizaron en esa vela, ¿sí? En este caso es una vela de 4 horas. Y lo que me indica, por ejemplo, estas rayitas que sobresalen de las velas, es que el precio llegó hasta acá, pero se regresó. O sea, como que lo que ocurrió es que bajó, 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 y de pronto empezaron a entrar compras. Entrar compras es que se ponen verde. ¿Sí? Esto es que quiere decir es que entraron puras ventas. Sí, es lo que me está diciendo esta barra. Entraron muchas ventas, más ventas que compras. Entonces, pero no pudo llegar más abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de los vendedores aquí fue aminorada en este punto del precio, ¿sí? Que fue a los $40,828. Entonces, en este punto se regresó hasta los 41,500 aproximadamente, ¿sí? Entonces llegó y fue rechazado. Pero para eso implica una fuerza que primero fue de los vendedores y luego una fuerza que fue rechazada por los compradores, ¿sí? Por eso se regresó el precio y luego por eso subió aquí y siguió subiendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay una fuerza que me permite observar el movimiento del precio, ¿sí? Que va desde aquí hasta acá y luego que va aquí moviéndose y en cierta forma tiene sentido que esta vela sea pequeña porque la fuerza de los vendedores todavía está presente. Entonces, aquí como que hay una especie como de lucha, así también la llaman, ¿no? En este ámbito. Hay una lucha de fuerzas entre vendedores y compradores, entonces el movimiento del precio no va más allá. Entonces, aunque es una barra verde grande, se puede decir que hubo más compras que ventas en este caso, y así sucedió en las siguientes velas, pero luego hubo más compradores, más vendedores y el precio empezó a bajar, ¿sí? Y al final, pues fue rechazado el precio aquí, y hay cuestiones que me dicen que la fuerza no puede pasar de aquí, ¿sí? La fuerza de los vendedores no puede pasar de aquí porque no hay suficientes vendedores para continuar la bajada, ¿sí? Entonces, en este punto se puede decir que los compradores están rechazando a los vendedores en estos puntos, ¿no? Aquí se puede ver. Llega un momento en el que los vendedores ya no pueden más, o sea, ya no pueden empujar más el precio hacia abajo y entonces los compradores empiezan de alguna manera, a tomar el control y empieza a subir el precio, ¿sí? Y aquí hay unas barras grandes en donde se ve que sirven para aventar el precio para arriba. ¿Por qué? Porque no hay mucha oposición de los vendedores. Entonces los vendedores se sostienen
bueno, no sostienen el precio abajo, entonces los compradores empiezan a hacer un impulso cada vez mayor, aquí con grandes barras de volumen, se ve y también se ve en esta vela, ¿sí? Y aquí va creciendo, ¿no? Y va creciendo, aquí cae un poco, pero se debe a ciertos factores que no los voy a explicar aquí, pero lo que quiero que vean es que el movimiento del precio, ¿sí? Está en un punto y llega a otro más alto. ¿Qué fue lo que impulsó el precio aquí? Pues la fuerza compradora, ¿sí? El recorrido del precio no fue lineal, ¿sí? Entonces, esta fuerza compradora que avasalló aquí a los vendedores, llega un momento en el que ya no puede más tampoco, ya no puede subir más. Entonces, los vendedores llegan y rebotan a los compradores y pues esto no cae, pero también hay un punto de equilibrio, ¿no? Una zona de equilibrio, como le llaman por ahí. Entonces, se mueve en lateral o en horizontal, no sube ni baja. Sube, baja un poco, sube otro poco, ta, 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 y se sostiene ahí el precio, ¿no? Ahora, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Estoy hablando de una fuerza impulsora hacia la baja, en este caso, o una fuerza impulsora hacia la alza, ¿sí? Entonces, donde yo veo un volumen mayor, ¿sí? Es que esto lo que me está indicando es que aquí, en esta parte, hubo una gran cantidad de vendedores, o sea, se vendieron muchos bitcoins, ¿sí? Se vendieron muchos bitcoins y eso fue lo que provocó que el precio cayera, ¿sí? Porque, pues de alguna manera, si estaban aquí y luego nos vamos hasta acá, ¿sí? Estábamos en los $40,000 y luego nos vamos hasta los $66,000, pues esto lo que quiere decir es que muchos están tomando beneficios, o sea, los que entraron por aquí, en esta parte de aquí en particular, porque aquí se ve como una acumulación, entonces estos cuates que acumularon en esta zona están recogiendo beneficios, por eso, pero no van a dejar que el precio vaya más abajo, ¿sí? No es negocio, no es negocio, porque si ellos dejaran que el precio cayera, pues se les van las ganancias. Entonces ellos, de alguna manera, dejan caer el precio hasta cierto punto, lo dejan que suba, luego siguen tomando beneficios y bueno, y así, ¿no? Nos vamos en zigzag. Pero es una fuerza vendedora y una fuerza compradora. Entonces aquí las fuerzas son importantes para el movimiento del precio de un punto a otro, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver con con la integral de línea? Sí, pues así como lo estoy manejando, tiene que ver todo. Vamos a ver por qué. Integrales de línea. Una integral de línea, ¿sí? O lo que estamos tratando de argumentar aquí es lo siguiente. Supongamos que tenemos una curva que hace esto, que va del punto A al punto B, ¿sí? Estamos aquí. Estamos aquí. Este es el inicio y este es el final, ¿no? O sea, este es el inicio y este es el final. Entonces, lo que me interesa saber en esta parte es, dada, en este caso, por ejemplo, yo les hablé de un precio, en física se puede hablar de una partícula, ¿sí? Y aquí podemos hablar de un punto, ¿sí? Un punto que me interesa ver cómo recorre a esta línea en diferentes partes de la misma, ¿no? O sea, el punto es el que va recorriendo este punto, y lo vamos a llamar P, ¿sí? Y pues va tomando diferentes valores conforme va avanzando. Estamos en el plano XY, ¿sí? Entonces va tomando diferentes valores hasta que llega a B. Sí, entonces va recorriendo toda la curva de A a B. Pero ¿cómo es que recorre esta curva? ¿Cuál sería la condición? Pues bueno, pueden ser varias, ¿no? Podemos argumentar diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, en lo que les mencionaba del precio del Bitcoin, lo que podemos observar es que hay dos tipos de fuerza, una positiva y otra negativa, que impulsan el precio a la alza
o a la baja. En este caso, pues bueno, tenemos una curva que va creciendo, ¿sí? Y que en algún punto, ¿sí? Tomemos este punto, o más bien, vamos a fraccionar, ¿sí? Esta gráfica en diferentes momentos. Entonces voy a tomar alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente hasta alfa i y alfa i más 1 y alfa n. Alfa n es igual a b. ¿Sí? Entonces voy de alfa 0, que es a, voy pasando por todos estos alfas hasta concentrarme en alfa i. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa ver es cuál es el movimiento, ¿sí? La trayectoria que realiza, esto en primer lugar, por supuesto, el desplazamiento de este punto alfa i hasta este otro punto. Yo puedo trazar vectores, ¿sí? Vectores del origen. Pues lógicamente mis vectores va a ser alfa i y alfa i más 1. En este punto, en este contexto, puedo ver que si trazo otro vector, este vector de aquí, ¿sí? Está dado por qué componentes. Si lo observo, podemos decir entonces que tenemos xy más 1 o xy más delta i, ¿sí? Más delta xy, como podría llamarse también. Pero lo que vamos a manejar es así, en estos términos. Entonces, tengo también sobre y, ¿sí? Los valores sobre y. Entonces tengo y y y más 1. A todo esto, ¿qué viene a cuento aquí? Pues si se observa, ¿sí? Algo que quiero de alguna manera dar a notar es el desplazamiento de alfa i a alfa i más 1, ¿sí? Entonces, este desplazamiento lo voy a interpretar como delta alfa i igual al producto interior de delta xy, delta y por los vectores ij, ¿sí? Esta suma. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? En primer lugar, lo que estamos tratando de argumentar, ¿sí? Es el desplazamiento de delta alfa i, que sería equivalente al producto interior o a la suma de delta xy más por i, por el vector i, ¿sí? Más delta y por j, ¿sí? Por el vector j. Pero esto no es todo. ¿Qué, qué fuerza me va a impulsar? ¿Sí? ¿Qué fuerza me va a impulsar del punto alfa i al punto alfa i más 1? Pues es una fuerza que está inmersa aquí, está inmersa dentro del plano, ¿sí? Entonces, en cada punto yo puedo dar un valor de una fuerza F, ¿sí? Es una fuerza F que está definida, en este caso de R2, en R2. Entonces, de alguna manera, esta F, esta fuerza F de XY, ¿sí? Va a ser igual a P de XY, sería F de XY sería equivalente a P, vamos a ponerlo así, P de XY, ¿sí? Más
Q de XY. Y esto con P y Q, funciones que van de R2 a R. ¿Sí? Son funciones escalares. Ahora, aquí es I y J, porque F es una función vectorial, de variable vectorial. Es una función de R2 en R2. Es un campo vectorial. Si se dan cuenta, ¿sí? Primero hablamos del desplazamiento, ¿sí? De alfa I a alfa I más 1. Y lo vamos a representar con esto. Pero si yo le añado la fuerza, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, en este caso sería el producto interior de este vector, o sea, de este vector, que es alfa I menos 1, ¿sí? Que lo podemos definir así. Podemos definir toda la definición la podemos poner de este lado, que es delta de alfa I sería equivalente a alfa I más 1 menos alfa I, delta de xi, pues lo puedo representar como xi más 1 menos xi, y delta de y igual a y más 1 menos y. ¿Sí? ¿Qué se corresponden? Esto, pues lógicamente con esto con esto y con este, ¿no? Pero lo que me interesa ver a mí es qué pasa, ¿sí? Cuando estamos hablando de un trabajo realizado, ¿sí? El trabajo realizado se va a manifestar en términos notacionales como F, y esto es nada más aproximado, vamos a ponerle WI, ¿sí? Work, WI aproximado, WI sería aproximado a FI, ¿sí? De XY, ¿sí? Por delta de SI, delta de alfa I, perdón, o por el incremento de alfa I, ¿sí? ¿Qué es esto de aquí? Pero ese sería nada más el trabajo con respecto al movimiento realizado de aquí a acá, ¿sí? Y es el trabajo sobre la curva, no sobre el vector. Los vectores solo me indican, ¿sí? Los movimientos que están afectando el desplazamiento o el trabajo realizado de alfa I a alfa I más 1, ¿sí? En ese contexto, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Esto sería equivalente, ¿sí? Este es el producto interior, por supuesto, no es un producto común y corriente, es el producto interior, que sería P de PI, ¿sí? De X, Y por delta de XY más de XY por delta de, por delta de YI, o el incremento de... Ese sería el enfoque, pero solo lo estamos haciendo para un solo término, este de aquí. ¿Qué pasa con los demás? Pues va a ser exactamente lo mismo. O sea, yo puedo trazar todo esto, ¿sí? Todos estos trazos que hice los puedo trazar aquí, de aquí a acá, etcétera, ¿no? Y hasta llegar a B. O sea, partiendo de A y llegando a B podemos trazar todos esos. ¿Y con eso qué obtendríamos?
lo que obtendríamos sería el trabajo total, ¿sí? Aproximado de de todo ese desplazamiento tomado por cachos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a observar? Pues es la suma, ¿sí? Es decir, el trabajo total va a ser aproximado a la suma de i que va desde 0 a n, ¿sí? De f de xy, ¿sí? Por el incremento de alfa i. Y ya con esto, pues, estamos viendo todo el desplazamiento, ¿sí? De alfa, perdón, de A a B. ¿De quién? Pues de una partícula, en este caso, que sale de A y que llega a B. Es el trabajo que realiza. ¿Cómo podemos interpretar esto desde la perspectiva de lo que estábamos viendo al principio? ¿Sí? Aquí. Pues el trabajo realizado se puede interpretar de la misma forma, desde este punto hasta acá, ¿sí? Por darlo, o hasta acá, hasta donde está ahorita, o sea, podemos decir, bueno, desde aquí hasta acá, me interesa ver cuál es el trabajo realizado por el precio, ¿sí? El desplazamiento. Entonces tenemos que tomar en cuenta los factores que les estaba yo comentando con respecto al volumen, ¿sí? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, nada más para que se den cuenta que puede tener una aplicación esto aquí. Déjenme ponerles el apunte. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos evaluar a través de vectores estas fuerzas, ¿sí? Que impulsan, en este caso, a los mercados o a una partícula, ¿sí? Lo podemos interpretar con vectores y definir de alguna forma, por ejemplo, en los precios, al ver cómo se va moviendo, nosotros podemos de las fuerzas calcular un vector que nos permita observar la fuerza del precio en un punto determinado y ver si va a continuar a la alza o si hay posibilidades de que baje, ¿no? O que si se está aproximando a un punto de equilibrio y tal vez nada más sea para reposar un poco y luego volver a subir, ¿no? Es nada más por darles un ejemplo. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues lógicamente lo que queremos plantear en esencia es la integral de línea, ¿sí? Entonces, la fuerza total, o más bien el trabajo, si lo que observamos es una partición, como la dimos, ¿sí? Una partición P a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Una partición P a lo largo de la trayectoria, pues me va a generar cachitos de trayectoria, ¿no? Entonces, esos cachitos de trayectoria los puedo interpretar, ¿sí? Como delta de xy, que se aproxima a 0, y delta de y, que también se aproxima a 0. ¿Sí? Y esto lo puedo ver, estos dos juntos, los puedo ver como la norma de la partición cuando se aproxima a 0. ¿Sí? Los dos se tienen que ir a 0 para que esto tenga sentido. ¿Sí? Porque si no estaríamos hablando de una cuestión al infinito. Y en este contexto, ¿sí? El trabajo como tal podría ser equivalente al límite cuando la norma de la partición se aproxima a 0, ¿sí? De la suma de i que va desde 0, perdón, que va desde 0 hasta n, en este caso de f, por delta de
alfa i. Pero como habíamos desglosado esto lo podemos ver también como el límite cuando la norma de la partición se aproxima a 0, ¿sí? De la suma de i que va desde 0 a n, de f, no es cierto, de f no, que es un producto interior, más bien sería p de xy, ¿sí? Por el incremento de xy más q de xy por el incremento de y. Y este sería pi y qi. Y esto, pues lógicamente, pensando ya en términos de Riemann, ¿sí? Se puede interpretar como una integral, ¿sí? Sobre la curva C de P de XY, ¿sí? Con respecto a la diferencial de X, ¿sí? Más Q de XY por el diferencial de Y. Esa sería nuestra propuesta para definir la integral de línea. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Si ustedes observan, esto se puede generalizar, ¿sí? Porque aquí lo hicimos con una función de R2 en R2, pero si tenemos una función que va de Rn a Rn, ¿sí? La lógica es exactamente la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos plantearla de la siguiente forma. Podemos plantear una función w igual a la integral sobre la curva, ¿sí? Donde tenemos una función que va de Rn a Rn, entonces sería la fuerza sobre x, ¿sí? Por el diferencial, el producto interior, que sería el diferencial de alfa, en este caso. En algunos textos le ponen S, ¿sí? O cualquier otra variante, ¿no? Aquí estamos usando alfa, pero este es un producto interior, ¿sí? Porque este es un vector también, ¿sí? Correspondiente a este. Entonces, lo que necesito es un valor real, dado precisamente por quién, por el, por el producto interior que se está manifestando aquí. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Una propiedad muy importante de las integrales, ¿sí? Es que puedo integrar esto. Vamos a ver otra vez el gráfico que les estaba mostrando, ¿sí? Pero ahora se los voy a poner con la línea, ¿sí? Porque, pues, calcular esto resulta un poco complicado, ¿no? Porque aquí hay picos. Aquí hay picos, ¿sí? ¿No? Entonces, los picos como que no me ayudan mucho, ¿sí? Aquí hay, por ejemplo, una desviación así como pues una poligonal en pocas palabras, ¿no? Entonces las poligonales están llenas de, no de curvas, sino más bien de quiebres, ¿sí? Entonces, en cierto punto, pues yo puedo calcular de aquí a acá, ¿sí? Calcular de aquí a aquí, ¿sí? Déjenme señalarlo. Déjenme otra vez. Yo puedo calcularlo de este punto a este punto, pero ahí hay un quiebre, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo si tengo algo que hace así? Y luego sube y luego cae así. Luego sube otra vez así. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería la condición aquí? Pues de alguna manera necesitamos, es una curva continua al final, ¿sí? Entonces lo que necesito es hacer una división, o sea, partir esto. ¿Cómo? Partirlo ahí, partirlo acá, ¿sí? Y por ejemplo tendría yo alfa 1, que sería de aquí a acá, alfa 2, que sería de aquí a acá,
y alfa 3, ¿qué sería de aquí a acá? ¿Sí? Entonces, alfa sería equivalente a alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, o sea, son las curvas. Las llamé alfa, pero pónganle C si quieren. ¿Sí? Entonces, en este contexto, teniendo estos quiebres, como están muy pronunciados aquí, pues la idea es sobre las curvas, ¿sí? Hacer una división. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Pues bueno, lo que se está proponiendo aquí es lo siguiente. Ya que conocemos y como lo vimos, tenemos una curva que hace algo así, luego cae, luego sube, luego cae, luego sube, ¿sí? Entonces tenemos del punto A al punto B puntos intermedios que puedo usar y tomarlos, por ejemplo, a este lo puedo llamar, aquí sí lo voy a llamar alfa 1, a este punto lo voy a llamar alfa 2 y a este punto lo voy a llamar alfa 3. ¿Sí? Entonces, de A a B tengo la curva C. De A alfa 1 voy a tener a la curva C1. De alfa 1 a alfa 2 voy a tener a C2. De alfa 2 a alfa 3 voy a tener C3. Y de alfa 3 a B voy a tener C4. ¿Sí? Entonces tengo 4 curvas. Aquí lo que voy a interpretar es que tengo C1 igual, más bien, a la curva C sería C1 más C2 más C3 más C4. Esa sería otra interpretación. ¿Y qué va a pasar con la integral? La curva, la integral sobre la curva C de f con respecto de x de alfa, ¿sí? Va a ser equivalente a la integral de C1, ¿sí? De f de x con respecto a el diferencial de alfa, así más hasta la integral de C4, ¿sí? De f de x por el diferencial de alfa. ¿Sí? O sea, podemos abrir sumas aquí. Lógicamente haciendo este tipo de división. Esa es una propiedad de las integrales de línea, ¿sí? Que puede resultar muy, pero muy provechosa a la hora de hacer cálculos y de darse cuenta, por ejemplo, pues si queremos calcular la integral de línea de un cuadrado o de un rectángulo, es decir, queremos calcular el perímetro o de un cuadrilátero de ese estilo, ¿sí? No es un rectángulo, es un cuadrilátero, tampoco es un paralelogramo, ¿sí? Es un cuadrilátero simplemente. Entonces, pues la técnica sería esta, ¿sí? Bueno, en este caso no el perímetro, sino más bien calcular la fuerza de un punto, cómo se va moviendo y se va desplazando de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá, ¿sí? Que sería el trabajo realizado por la partícula sobre ese cuadrilátero. ¿Sí? Entonces tendríamos que, si se dan cuenta, aquí tendría una variable y ya hablaré en las próximas clases qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un cambio de signo. ¿Sí? Porque aquí hay un cambio de signo. Este con respecto de este y este con respecto de este. Pero ya hablaremos en la próxima clase de eso. ¿Sí? Ahorita lo que quiero que vean es que esta propiedad se puede dar. Ahora, ya que discutimos todo esto, ¿cómo podríamos ahora calcular una integral de línea con esta notación? ¿Alguien tiene alguna idea sobre cómo podría darse? Una idea que se propone aquí es sustituir
nuestros valores XY por parámetros, es decir, parametrizar los valores de X y sobre eso, pues lógicamente, dados los puntos XY, pues tendríamos una parametrización de la curva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos alfa i o alfa 1, estaríamos hablando de un punto x1, y1. Y así nos podemos ir sucesivamente hasta alfa n, ¿sí? De xn, yn. Y a partir de aquí, tomar, por ejemplo, el punto xy, y, y tomar una función phi y una función psi, de tal forma que vayan del intervalo, que vayan en un intervalo a, b, sería c, tampoco c, d, e, ¿sí? Lo voy a usar así, a r, donde tenemos un parámetro t, y voy a poner di y ei, haciendo alusión de que es un intervalo, ¿sí? Que está particionado. Entonces tenemos un parámetro t que se mueve, ¿sí? ¿En dónde? Se mueve en el intervalo di, entonces voy a proponer a x y igual a phi i de t y a y como psi de t, psi ti de t. Entonces, con esto, ¿qué queremos representar? ¿Quién me dice? Por ejemplo, si nos fijamos en las integrales que estamos describiendo, tomemos en este caso en R2, ¿no? Estamos regresando a R2, si se dan cuenta, porque aquí arriba estábamos hablando de una función de Rn en R, una curva por ahí en Rn. Pero si aterrizamos todo esto en R2, ¿sí? Empezamos a hablar en estos términos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos proponiendo en este caso es que la integral de C con respecto a P con respecto de X más de Y, o sea, con respecto al diferencial de Y, esto también lo podemos interpretar como la integral en C, ¿sí? De P de X más la integral de C, ¿sí? De Q con respecto de Y. Tomando por separado cada una de las integrales, ¿sí? En este caso, podríamos proponer lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de la función P, por ejemplo, para la función P que va de R2 a R, en este caso, ¿qué tendríamos? Así como lo hemos manejado. Pues tendríamos P, y lógicamente evaluando XY, esto donde X, Y y son parte de alfa i a alfa i más 1, o sea, de este intervalo. O sea, este punto está dentro de este intervalo, que lo podemos plantear como un intervalo cerrado, en este caso. Un intervalo cerrado con estas condiciones y que de alguna forma me permite
plantearlo como P, X, Y, ¿sí? O de X, Y, ¿sí? Por el incremento de XY. Y eso dentro de este intervalo, pero si tomamos la suma de Y que va desde 0 a N, ¿qué tenemos? Tenemos una aproximación, ¿no? ¿De qué cosa? De la integral con respecto a C, ¿sí? De P de XY con respecto del diferencial de alfa. En este caso, más bien el diferencial de X. Si yo le pongo el límite cuando la norma de la partición, o en este caso no la norma de la partición, sino más bien el incremento de XY se aproxima a 0, ¿sí? Me va a llevar a la conclusión de que puedo hacerlo o plantearlo y ver que aquí ya no tengo una equivalencia, sino más bien ya no tengo una semejanza, sino más bien una equivalencia, valga la expresión. Entonces, de esta forma, podemos plantear también el límite cuando el incremento de Y se aproxima a 0 de la suma de Y que va desde 0, perdón, hasta N, de Q y de X, Y por el incremento de Y. Y bueno, aquí tengo que hacer una pequeña corrección. ¿Por qué? Porque me voy a tomar puntos eta y, perdón, me voy a tomar puntos xi y eta y, ¿sí? Que son puntos especiales para estas funciones. Entonces, aquí sería también. Y lógicamente estamos pensando en la integral sobre la curva, ¿sí? Con respecto a Q de X, Y, de Y. Ya con todo esto, ¿qué más podemos plantear, jóvenes? Si nosotros estábamos sustituyendo a X y por una función phi i, o más bien X, bueno, en este caso sí es XY por una función de phi de t, ¿sí? Y a y por otra función de psi. ¿Hacia dónde me estoy moviendo, jóvenes? Estamos replanteando las cosas, ¿sí? Porque si nos estamos moviendo en estos términos, estamos buscando funciones continuas y diferenciables de clase C1, ¿sí? Estas son condiciones que tiene que cumplir tanto phi i como psi i, psi i. Tienen que ser funciones continuas y de clase C1, ¿sí? O sea, son continuas o son diferenciables, más bien, son funciones diferenciables y de clase C1. Sí, o sea, su primer derivada es continua también. ¿Esto con qué propósito? Pues porque si yo planteo al incremento de xy equivalente a xy menos 1, más 1, perdón, menos xy, esto va a ser igual a ¿quién? A phi i más 1 de t, ¿sí? Menos phi i de t. Y esto, dado que son funciones, lo mismo lo podemos hacer para y, ¿sí? Donde tenemos el incremento de y, pues ya sabemos que sería y más 1 menos y igual a psi de psi i más 1 de t menos psi i. Si tenemos funciones con diferenciables
y continuas en su primera derivada, lógicamente estoy pensando que son diferenciables en el abierto o en los intervalos abiertos xy, xy más 1, ¿sí? Y y, y más 1. O sea, son intervalos abiertos. Ahí son diferenciables. En ese contexto puedo aplicar el teorema de cambio de variable, teorema, perdón, de valor medio para funciones de R en R. ¿Sí? ¿Y esto qué va a concluir? Déjenme subir esto. Aplicando el teorema de cambio de variable, ¿sí? Lo que voy a tener en particular es que phi i más 1 de t menos phi i de t va a ser igual a phi prima, bueno, en este caso sería phi i prima, no de t, sino de tau, ¿sí? Donde tau es un término que estamos usando y esto sería con respecto a t más 1, ¿sí? Coma, más bien menos. Entonces, teniendo esto, también podríamos interpretar a fi más 1 como a f de ti más 1, ¿sí? Y a phi i de t como a phi de ti, ¿sí? Nada más como dato. O sea, phi de ti más 1 menos phi de ti. Bajo estos términos, esto va a ser equivalente a phi prima de tau i, ¿sí? Por el incremento de ti. Ya con todo esto, ¿qué estamos haciendo, jóvenes? Esto mismo lo vamos a plantear para psi de ti más 1, ¿sí? Menos psi de ti, y vamos a obtener psi prima de tau i, ¿sí? Por el incremento de ti. Entonces, si tenemos, en este caso, como habíamos propuesto, el incremento de S de alfa I igual al producto interior, a la suma de los productos del incremento de XI por, sería por los canónicos, y más el incremento de Y, ¿sí? Por J. Bajo estas condiciones, lógicamente estamos hablando de un vector, ¿sí? Este de aquí. Lo que vamos a obtener ahora es ¿qué cosa? ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Alguna idea? Sustituyendo todo esto que hemos estado proponiendo, ¿sí? ¿Dónde lo sustituiríamos? Pues justo en aquí y acá. Sí, porque ya desde aquí estábamos proponiendo un cambio de, o una parametrización para X y Y. O sea, para los puntos X y Y estamos proponiendo una parametrización que me permita, pues lógicamente, aplicar todo lo que hemos venido argumentando. Entonces, sobre esto de aquí, tomándolo como ejemplo, ¿qué tendríamos, jóvenes? ¿Qué tendríamos? Si lo aplicamos en este entorno, sí, lo que tendríamos sería lo siguiente. Déjenme subir. Déjenme ver, que sería el límite. Sería el límite cuando el incremento de TI se va a cero. ¿De quién? De la suma de P. En este caso sería phi de TI, o más bien sería
phi de tau i por psi de tau i. Y no estoy hablando de las derivadas, estoy hablando nada más de la función en sí. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando, al menos dentro de la función, con con las derivadas. Estoy trabajando con las funciones, en este caso con phi, con psi. Pero en este punto sí voy a necesitar, ¿qué cosa? Voy a necesitar a la derivada con respecto de ti, ¿sí? Por el incremento, ¿sí? O bueno, en este caso sería tau i. Porque estoy sustituyendo déjenme bajar un poco esto de aquí. Estoy sustituyendo esta delta de xy en donde va precisamente delta de xy, que si nos vamos arriba, que sería esto de aquí. Esto de aquí. Eso es lo que estoy sustituyendo. ¿Sí? Por lo que acabamos de deducir, que sería todo esto. ¿Y esto cómo se vería? Esto se vería como una integral, ¿sí? ¿De qué tipo? Una integral que va de A1 a B1, ¿sí? ¿De quién? De P, ¿sí? Por phi, sería phi de T, coma, psi de T, ¿sí? Por la derivada de phi prima, evaluada en T, por el diferencial de T. Y lo mismo sería, ¿sí? En el límite, perdón, sería en el límite, cuando el incremento de Ti se aproxima a cero, de la suma de I que va desde 0 hasta N, de P de psi de Ti o de tau I, ¿sí? Coma psi, perdón, en uno es phi y en el otro es phi de tau I, ¿sí? Coma psi por la derivada de psi por el incremento de Ti. Y esto sería equivalente a la integral que va de A2 a B2, ¿sí? Entonces, con respecto a Y, ¿sí? Y sería por Q. Aquí me equivoqué. Déjenme corregirlo. Aquí es Q. No es P, es Q. Y aquí es con respecto a Q de phi de T por psi de T por la psi prima o la derivada de psi de T con respecto de T. ¿Y esto qué condiciones me da, jóvenes? Bueno, a donde me estoy moviendo, a ver, déjenme ver. No notan algo raro aquí. Estamos calculando los límites de integración con respecto a A y a B, ¿sí? Pero los límites de integración están dados en términos de T. Y T está evaluado ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde propusimos T? T está evaluado entre C y E, no es A1 y A2. Aquí estoy cometiendo un garrafal error y les estoy dando puras mentiras. Entonces esto es porque la variable es T y T está evaluado entre D y E, ¿sí? Entre D y E, ¿sí? Podemos ver un poco más arriba. Aquí está. ¿Sí? Aquí pusimos a T entre DI y EI, pero podemos dar el intervalo completo. O sea, DI son las unidades más pequeñas, pero el intervalo sería de D a E. ¿Sí?
Entonces, esos son para los valores con respecto a t. ¿Y qué tenemos de todo esto, jóvenes? ¿Qué pueden deducir de todo esto? Si lo observan, ¿sí? Podemos plantear lo siguiente. La integral de DAE de P de phi de t, psi de t, ¿sí? Por la derivada de phi con respecto de t, ¿sí? Más q, ¿sí? De phi de t, psi de t, multiplicado esto por psi prima de t con respecto de t. Y esto lo puedo ver también como la integral de CAE, perdón, de DAE multiplicado por el vector PQ, ¿sí? Dentro de las variables de phi, de t, psi, de t. O sea, no es un producto de dos puntos. Estas son las variables, ¿sí? Que van dentro de las funciones p y q. Entonces, este es mi vector, ¿sí? Y el producto interior por el vector phi prima de t, ¿sí? Psi prima de t. Y todo multiplicado, o más bien por el diferencial de t. A todo esto podemos proponer una función gamma, o r, ¿sí? Que vaya del intervalo c, d, o más bien de DAE, ¿sí? A R2, tal que gamma o R sea equivalente, gamma de t, sea equivalente a gamma, a phi de t, psi de t. Con todo esto, sustituyendo, voy a tener la integral de DAE, ¿sí? De f, ¿sí? Evaluado en gamma de t, ¿sí? Producto interior, gamma prima de t, ¿sí? Por el diferencial de t. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, desarrollado todo esto, ¿sí? Vamos a dar la siguiente definición. No estamos demostrando nada, estamos deduciendo nada más. ¿Qué cosa? Una definición. Entonces, vamos a poner la siguiente definición. Vamos a tener una función que esté definida en una curva, pero en este caso una función f, ¿sí? Que esté definida en una curva en Rn a R. Vamos a ponerlo de R2 a R2. Sí, vamos a poner la definición de R2 a R2. Al final va a ser análoga para funciones de Rn en Rn. Nada más es poner estos datos. Y una función integrable en C y sea gamma, una función evaluada de A a B, ahora sí lo puedo poner así, de A a B, o sea, una función en ese intervalo definida a R2, ¿sí? De clase C1, ¿sí? Tal que la integral sobre la curva C de f
de XY, ¿sí? Por el diferencial de alfa es equivalente a la integral de A a B, ¿sí? De F compuesta con gamma de t, ¿sí? Por la derivada gamma de t por la derivada de gamma, y llamamos integral de línea sobre f, más bien integral de línea de f, de la función f, sobre la curva c. Entonces, esa sería mi definición de integral de línea. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Con esto los voy a dejar el día de hoy. Sí, hicimos una pequeña, dimos todos los pormenores que podemos calcular para deducir esta definición. Sí, entonces si se dan cuenta es una definición que no es cosa del otro mundo, pero tiene mucho contenido. ¿Sí? Tiene muchísimo contenido, tras lo cual se puede aplicar de diversas formas. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que este es un producto interior y este también. O sea, es el producto interior de dos vectores en los dos casos. De alguna forma, el jugo que le podemos sacar es enorme, ¿no? Ya si tenemos compañeros físicos aquí, pues ya saben perfectamente bien dónde esto se puede aplicar, ¿no? Para empezar, es calcular el trabajo de una partícula, ¿sí? Calcular el recorrido, ¿sí? Sí, podemos calcular el recorrido o incluso podemos, de alguna manera pronosticar qué recorrido puede hacer el precio de un activo financiero, ¿sí? Si alguien de ustedes, por ejemplo, trabajara en una empresa donde se mueven los activos financieros, podría desarrollar un algoritmo que tome en cuenta estos factores, ¿no? No me extrañaría que ya lo hubieran hecho, ¿sí? Porque pues a cualquier físico, matemático que conozca esto, pues aplicándolo a las variables de los mercados financieros, pues esto tiene perfecto sentido, ¿no? Y lógicamente, pues no es una aplicación así de simple, nada más de llegar y aplicar la definición, sino que pues, lógicamente hay que tomar muchos factores más en cuenta que están en juego. Y esto nada más sería parte del pastel. ¿Sí, jóvenes? Entonces, los dejo con esto. Espero que haya quedado claro el argumento, ¿sí? Que hemos desarrollado hasta aquí. Y si no hay más preguntas, pues nos vemos el próximo lunes con ejercicios de integral de línea. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.